Hola, ¿qué tal? Como en cada uno de mis vídeos, en primer lugar, daros una cálida bienvenida a todas y a todos a este canal. Y hoy voy a traer un vídeo que la verdad es que no sé ni cómo empezarlo porque es una cosa que no se habla en ningún canal. Muchos canales de YouTube que soléis visitar pues tienen algún que otro patrocinador, que suelen ser empresas que montan cargadores en casa o por ahí. Luego, pues normalmente estos cargadores que vemos son cargadores de corriente alterna y a lo que me ha hecho a mí en los últimos meses buscar si había empresas que monten cargadores de línea continua. Y esta pregunta me surgió a mí ya hace tiempo porque, como sabéis, tengo el OBD instalado en el coche y me di cuenta de que cuando haces supercarga, pero no utilizas la supercarga, si llegas, por ejemplo, con un 80% de batería, donde la carga es lenta, empieza con unos 50 kilovatios y va reduciéndose hasta 8 y se queda mucho tiempo en 20 kilovatios, me di cuenta que la mejor carga en el coche, la que hace que la batería se llene mejor, la que hace que tenga mejor rendimiento la carga de energía, es cuando el coche está cargando a 20-22 kilovatios de potencia. Además, la mayoría de los cargadores que tenemos por ahí son de 11 y de 22 kilovatios, pero en corriente alterna. Y como vuelvo a repetir, los cargadores de corriente alterna no son cargadores, son sencillamente enchufes que lo único que hacen es preguntarle al coche, oye, ¿te hace falta 11 o 22? ¿O te hace falta 7,4? Según lo que tenga estipulado el cargador que tiene el coche dentro del mismo. O sea, tú enchufas el CSS o el tipo 2, lo único que haces es enchufar el aparato, o sea, el cargador del coche para cargar las baterías, porque las baterías siempre cargan en línea continua. Es decir, transforma la corriente, la pone plana y hace una carga lo más óptimo posible. Normalmente la eficiencia de estos cargadores es de un 90-95%. Y si estás en un cargador muy malo, de mala calidad, pues tendrás unas eficiencias de un 80 a un 90%. Por eso es por lo que hay muchos precios de cargadores y por eso es por lo que hay cargadores mejores y cargadores peores. Normalmente cuando la gente analiza los cargadores, analiza las funciones que tiene y no tanto la eficiencia. Por lo tanto, es vender la moto. Pero bueno, a lo que iba. Como he dicho, he tenido la curiosidad de saber por qué no se habla mucho de los cargadores de línea continua. Es decir, son cargadores verdaderamente que se montan en la pared y que cargan tu batería. Y al ser un cargador externo, en teoría normalmente la mayoría de los que se producen tienen mejor calidad que que los cargadores que tienen los coches, porque al fin y al cabo es un aparato que está exterior y podemos, pues no hay tanta complicación con el elegir los componentes para el montaje, porque además en el coche tiene que ocupar poco sitio, tiene que tener un buen rendimiento. En cambio, cuando haces un cargador para afuera, pues el espacio es menos un problema porque adaptas lo grande a la eficiencia. Y he visto que hay empresas que tienen, por ejemplo, la empresa Schneider, Eaton se llamaba antiguamente, y otras empresas, la verdad es que he visto unas 4 o 5, también ABB, tienen supercargadores y tienen también cargadores de carga lenta en línea continua. Y esto es, para mi punto de ver, la mejor opción de carga. Lo que pasa que estos cargadores tienen un precio inicial que podríamos decir que cuatriplica el precio del uno bueno de los cargadores AC. Pero como digo, los cargadores AC son sencillamente enchufes que ponemos ahí y con la alargadera, que es el cable que nos dan con el coche o el que compras tú de 7 metros, es la alargadera que nos lleva esa clase de enchufe a lo que sería al cargador del coche para que no haya confusión y para que la normativa, porque para eso hay normativas, asegura al 100% que el enchufe es el correcto para el tipo de vehículo que tienes. Y al tener una normativa, pues sabemos que no vamos a hacer ningún daño ni al coche, ni a la instalación, ni a la persona que usa el cable. Por eso es por lo que se hacen esta clase de enchufes, igual que se hace con los ZTAC, igual que se hace con otra clase de enchufes que se hacen exclusivamente para el uso determinado de una máquina, en este caso el coche eléctrico. Y el CSS Combo, como sabréis, pues lo único que hace es los dos bolones de abajo, que son la corriente continua, y estos cargadores que hablo de línea continua, pues lo que tienen es también un enchufe CSS y además puedes cambiarlo a un CHAdeMO, porque el CHAdeMO cargaba 50 kilovatios de potencia máxima y es una carga
pues más lenta que la de 150 y 170 y 250, o sea, no son supercargadores, son cargadores, y eso hace que la vida de la batería sea más útil y además que tengamos una carga más eficiente en nuestros coches. Naturalmente, esto hacía problemas porque no todas las personas tienen budget para comprarse economía para poderse comprar un cargador lento de 22 kilovatios o de 40 kilovatios o de 11 kilovatios en línea continua, que sería mucho mejor para la batería por el simple hecho de que cuando tú cargas en línea continua, el coche cuando empieza a cargar, si haces la carga entera, de repente vas a tener 15 kilómetros o 20 kilómetros más de autonomía y te vas a preguntar, ¿pero qué ha pasado aquí? Sencillamente que los cargadores de línea continua pueden comunicarse con el coche y saber el estatus de la batería que tiene, porque se conectan directamente con el BMS del coche. Es decir, tienen información on time real en ese mismo momento de la corriente continua que le está haciendo falta al coche, cosa que en el caso del cargador de corriente alterna, esto sucede en el cargador que hay dentro del coche, que es el que se comunica con la batería. Entonces, durante todo el tiempo está cogiendo la máxima potencia del cargador y tiene que también en ese momento saber lo que le está pidiendo la batería. Entonces, aquí la eficiencia pues es menor porque hay... Y como digo, al tener un aparato más en medio que tiene que, por así decirlo, hacer de traductor entre lo que me da la corriente continua, o sea, alterna, y lo que me da lo que tengo que dar yo de corriente continua, pues esto hace naturalmente que haya una pérdida de eficiencia. En cambio, la batería, cuando se comunica directamente con el cargador, sencillamente hablan el cargador y la batería, o sea, y el BMS, el controlador de baterías. Y era un detalle que quería contaros porque parece que nadie se da cuenta de esto, nadie habla de este tema. Me parecía un detalle bastante importante. Si os ha parecido curioso, decírmelo en los comentarios, compartirlo con otra gente, a lo mejor no lo sabían tampoco. Y no sé por qué no se habla de esta clase de cargadores que son más eficientes y habrá seguramente gente que estaría contenta de saber que hay cargadores hay cargadores de este tipo que nos permiten el intercambio entre la batería del coche, en caso de que el coche lo comparta, y las baterías de las placas solares. Una cosa que seguramente... Y es una cosa que he visto en varios sitios, pero cuando veo canales de YouTube me enseñan, por ejemplo, las soluciones de Huawei, pero no me enseñan los cargadores que hay de corriente continua. Por el sencillo hecho de que esos cargadores siguen siendo, muchos de ellos, en la corriente alterna. Y hay una pérdida de energía siempre que se transforma. Y si tú puedes comunicar tu batería directamente con la batería de las celdas de los paneles, pues como que cambia un poquito la alternativa, ¿no? Porque si de repente puedes intercambiar baterías, o carga entre baterías sin tener que tener una persona, o bueno, un aparato que traduzca o que cambie los voltajes y los amperajes, automáticamente tenemos algo más eficiente. Nos vemos aquí en el próximo vídeo. Chao.